acalasia es una enfermedad rara. Se estima una incidencia de aproximadamente 0.3 a 1.2 por cada 100,000 personas al año. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro segundo bloque de entrevistas hablando de este tema tan interesante y poco conocido que es la acalasia. Y bueno, doctor Luis, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de qué complicaciones puede tener un paciente cuando no se hace un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Sí, existen varios temas, tan sencillo como el tema de que como no están comiendo bien, pueden llegar a desnutrirse. Esto va a llevar a desnutrición. Otro tema es que, como comentábamos, que el alimento se queda estancado en el esófago. Esto cuando las personas principalmente se acuestan en la noche, ese alimento, ese líquido que no logró pasar hacia el estómago, puede llegar a subir hacia la garganta y hacia la tráquea. Y si se va a la tráquea, esto puede causar problemas como tos, neumonías, asfixia. Este tipo de cosas suelen ser las que llaman un poquito más la atención o las que a largo plazo pueden ser más graves porque pueden condicionar neumonías delicadas, y también se ha asociado esta enfermedad con cáncer de esófago. Entonces sí tiene varias cosas que si no se detecta a tiempo, pues puede llegar a problemas. La condición exposicional al cáncer de esófago se refiere por la condición de el no paso de este material gástrico o el alimento. Ajá. ¿Estimula de alguna manera cambios celulares? Sí, como va a haber ahí una éstasis, o sea, ese alimento va a estar adentro fermentándose. Ajá. Esa fermentación, pues a final de cuentas causa una esofagitis. No es una esofagitis por reflujo ácido como el que pasa en el reflujo normal, pero a final de cuentas causa acidez, y de hecho las personas también por esto se confunden con el reflujo, porque sienten que quema, sienten que arde, pero realmente no es ácido, es ese propio alimento que ya tiene ahí 2, 3 días ahí fermentándose, y entonces eso causa acidez. O sea, que también sería el rey de la halitosis. Sí, mal aliento también puede ser un síntoma, no está tan reportado, pero sí, el mal aliento también es algo que pueden tener este tipo de personas. Digo, son aspectos clínicos, pero vamos a entrar en un universo clínico diferente, porque al hablar de tratamiento, estamos hablando de algo complejo. Hablaste de algunas causas como cuestiones infecciosas, cuestiones genéticas, y hablas de una parte del tubo digestivo que no se puede manejar fácilmente con algo quirúrgico, debe ser manejado con algo clínico y algo que estimule a que la movilidad de esta porción del esófago se regularice, ¿cierto? Sí, pero es complejo, porque esta enfermedad, tenemos que hablar que es una enfermedad que no se cura al 100%, entonces los tratamientos de cierta forma podríamos decir que son paliativos para tratar de controlar el problema. Esto porque todos los tratamientos, hasta ahorita, la diana de tratamiento donde podemos actuar es a nivel del esfínter, de la valvulita o de la puerta que hace que el alimento pase del esófago al estómago, pero en el tema de recuperar esa peristalsis o recuperar ese movimiento, a la fecha todavía no existe ningún medicamento o ningún tratamiento quirúrgico o endoscópico que haya logrado volver a hacer que se mueva ese esófago. Entonces sí es muy complejo. No existe ningún estimulador, como en otros casos, que le puedan dar una condición de actividad del esófago. Todavía no. Sí hay, por ejemplo, en el estómago, en la gastroparesia, sí han puesto ciertos aparatitos que estimulan que se mueva, pero acá en el esófago todavía no encontramos algo que haga que vuelva a moverse. Digo, porque alterarse la movilidad esofágica no le va a dar la orden a esa porción estructural, a esta válvula, para que se libere, obviamente, y una condición de esta, pues, puede generar riesgosamente, lo que ya mencionaste, trastornos infecciosos respiratorios y, obviamente, fenómenos de atragantamiento clínico repetitivo, ¿no? Sí, por eso los medicamentos, que sería, pues, digamos, una cosa que en las demás enfermedades, pues es como lo primero, hablar de medicamentos, no hablar de cirugías, no hablar de procedimientos endoscópicos. Particularmente en esta enfermedad los medicamentos tienen muy poco papel, que estaríamos hablando de cosas como los calciantagonistas, nifedipino o los nitratos para tratar de relajar esa valvulita, pero sí ha visto que su papel es prácticamente para personas que no puedan someterse a un procedimiento o de cirugía o de endoscopía, pero no les va a ir bien. Realmente mejoran muy poco porque no logran esos medicamentos relajar esa valvulita de forma adecuada.
Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas entre un tratamiento quirúrgico contra un tratamiento endoscópico? Ajá. Ahí tendríamos que ver principalmente qué tipo de acalasia hay, que es algo que también tenemos que aclarar, que existen 3 tipos de acalasia, dependiendo y eso nos lo va a dar la manometría, también por esto la importancia de la manometría. Dependiendo del tipo de acalasia, nosotros vamos a ofrecerle un tratamiento. Por ejemplo, si tienen una acalasia tipo 3, los tratamientos endoscópicos, principalmente uno que se llama PUEM o miotomía peroral endoscópica, sería el que llevaría la batuta en ese tipo en específico. Ya hablando de la acalasia tipo 1 o tipo 2, cualquiera de los quirúrgicos o endoscópicos se podrían realizar. Y principalmente, digamos que una ventaja que podría tener la cirugía sobre la endoscopía sería que el tratamiento que hacen disminuye la posibilidad de reflujo después de la cirugía, y las ventajas de la endoscopía sobre la cirugía pues son que son tratamientos menos invasivos. No abren, no hacen cortes en la piel, todo es por dentro, por la boca, y esto ayuda a que la recuperación sea más pronta y que también los riesgos de infecciones o de otro tipo de problemas también sean menores. Entendiendo que el papel de la endoscopía, sí, en el tratamiento de la enfermedad y los tratamientos endoscópicos existen como tal, ¿quirúrgico quedan descartados por completo? No, sí hay tratamientos. De hecho, los 3 pilares digamos que los 3 tratamientos que están ahorita más aceptados son 2 que son endoscópicos, que estaríamos hablando del PUEM o miotomía peroral endoscópica, la dilatación con balón de la unión esofagogástrica, que esos 2 son endoscópicos, y el tercero, que es de los pioneros y de lo que siempre ha existido, es el tratamiento por cirugía, que se llama miotomía de Heller. Las 3 son excelentes opciones. Simplemente tendríamos que poner en la balanza el tipo de acalasia, que como dijimos, si es tipo 3, nos tendríamos que ir por el lado de la endoscopía, del PUEM. Si son tipo 1 o tipo 2, se pueden someter a cualquiera de estos 2. ¿En qué consisten los tratamientos endoscópicos? El PUEM es la nueva terapia que salió basándose en la miotomía de Heller, que consiste en mochar esa valvulita, en cortar con tijeras quirúrgicas esa unión. Acá se va a hacer eso, pero lo vamos a hacer por dentro de la boca. Vamos a hacer un túnel que va a llegar hasta la unión del estómago con el esófago, y ahí vamos a cortar ese músculo. Eso antes tenía que hacerse sí o sí por cirugía. Actualmente esta técnica desde el 2010 se inventó para tratar de simular lo que hacían los cirujanos, pero sin necesidad de hacer un corte. Y el balón o la dilatación literalmente es poner un balón en la unión, en la valvulita que está cerrada, para forzar, para abrir esa unión y desgarrar esos músculos. Entonces esto también funciona, pero todo está enfocado en esa valvulita. Si se fijan, ninguno de los tratamientos puede o trata de corregir el tema de que ese músculo no se esté moviendo, la peristalsis del esófago. ¿Pudiéramos decir que la intervención con el balón, con la dilatación del balón, es más noble? Es una terapia inicial, es una terapia, digamos, que a diferencia de las otras 2, una, por costos es más económica, y 2, también tiene la ventaja que esa podría el paciente en su mismo día irse a casa. Con las otras 2 terapias sí se ocupa generalmente hospitalizarlos por 1 a 2 días, pero lo malo de este baloncito comparado contra el PUEM o contra la miotomía de Heller es que su duración a largo plazo se ha visto que es menor, que los pacientes pueden estar libres de esa sensación de atoramiento alimento por 3 a 5 años, a diferencia de lo que podemos lograr con el PUEM o con la miotomía de Heller, que puede llegar hasta 10 años a que el paciente no tenga este tipo de molestias. ¿Hay algún estudio secundario a la intervención que nos permita corroborar que la capacidad de vaciamiento, sí, entendiendo que la motilidad no se va a corregir, pero que lo que va a corregir y va a mejorar es el vaciamiento? Este puente se va a permeabilizar. ¿Hay algún estudio mediático como un trago de bario o algún estudio primario que se hace después de la cirugía, 24, 48 o 72 horas después? Sí, generalmente siempre después de que hacemos ese PUEM, en el caso que es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos es darle un trago de contraste hidrosoluble al paciente para ver, 1, que no haya fugas en la cirugía que hicimos, y 2, que ese líquido esté pasando bien hacia estómago. Y el estudio, por ejemplo, el esofagrama baritado, nos puede servir también para tener un antes
y un después. Se lo podemos también indicar después del estudio y podemos ver que esa columna que antes se atoraba muchos centímetros arriba de la unión del estómago con el esófago, cuando hacemos este procedimiento ya se va a vaciar. Y también podemos hacer una manometría de control en la cual vamos a ver que la presión de esa válvula ya se perdió y que nos permite el paso del alimento hacia el estómago. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando y hablar un poquito más avanzadamente sobre la gente que tiene condiciones de desnutrición, que tenemos que alcanzarla antes de hacer algún procedimiento porque son pacientes en condiciones clínicas y que obviamente pueden tener condiciones severas que pueden llegar a otro tipo de manejo, ¿cierto? Sí. Continuamos Torre Médica. Uno de los síntomas más frecuentes de la acalasia es la disfagia, la dificultad para tragar líquidos y sólidos, y también puede haber regurgitación, dolor torácico, tos y pérdida de peso.